quien haces este programa. Tus interacciones al 09-6168-1108. Latina News. Las noticias a las 6. Todos tenemos dudas o un tema del que queremos conocer más. Tener preguntas es importante, pero más importante es buscar las respuestas y que éstas sean diversas y plurales. En Latina News, al amanecer, empiezan las entrevistas. Nos acompaña el doctor Marcelo Espinel. Él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, además principal del Observatorio de la Legislatura, y es miembro de una de las 300 organizaciones que ayer se juntaron para decirles a los actores de esta protesta, a los actores de esta crisis, al gobierno, a los manifestantes que no solo son o no solo se reducen a la CONAIE, por favor siéntense a dialogar. Nosotros les damos las herramientas, les damos la metodología, pero siéntense a conversar porque el país no da más con esta situación. 6:35 a.m. Marcelo, buenos días. Jean-Paul Bardellini, Daniel Montalvo y Omar Valdivieso, te damos la bienvenida al programa. Arranquemos con esto. Sí, un llamado al diálogo que el Ejecutivo ya dijo, ok, vamos, acepto, pero ¿cuál sería la metodología? Y esto mientras esperamos desentrañar o desenmarañar la respuesta que diera la CONAIE ayer en la noche. Muy buenos días, Daniel, Omar, Jean-Paul. Es un gusto poder estar acá. Precisamente el día de ayer, la comisión convocante, que es como se ha denominado a la agrupación de 7 redes de organizaciones de la sociedad civil, que aglutinan un total de 300 organizaciones de la sociedad civil, realizamos una invitación al gobierno y al movimiento indígena a través de la CONAIE para sentarnos a dialogar. Creemos que únicamente el diálogo es lo que nos va a permitir salir de esta situación. Y es por esto que esta comisión convocante a su vez propone una metodología, como bien dices tú, que se base en un respeto irrestricto a las lógicas participativas y organizativas de los actores, tomando también en cuenta los tiempos y los procesos de consulta a las bases. Una metodología que también asegure la discreción y por otro lado, pues también que se puedan reconocer de forma amplia tanto las necesidades de ambos sectores, así como también sus facultades. Creemos que precisamente por la experiencia que tienen estas organizaciones que trabajan en territorio, que a su vez han atravesado este tipo de procesos para enfrentar distintas temáticas, podría ser una salida a la lamentable situación que todos los ecuatorianos estamos viviendo. Jan. Hola Marcelo, ¿cómo está? Muy buenos días. En realidad hay que buscarle la salida y lo que nos ha llamado la atención es que todos dicen diálogo, pero nadie le pone el día, la hora, el lugar desde hace semanas y eso nos parece extrañamente raro. Hay un silencio de parte del gobierno también, que a mí me parece difícil de explicar. Lo vemos todos los días, hay cadenas y propagandas por montones, pero presencia gubernamental que nos diga, que analice, que busque un norte, que arme mesas, que busque soluciones, no hay. Eso también es silencio. Y como decía Daniel, tenemos también una respuesta ambigua por parte de la CONAIE. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Yo entiendo que hacer público algo que en principio era privado, que es mandar las comunicaciones en privado, buscar el primer acuerdo que es de que te digan sí, ustedes son interlocutores válidos y ahí hacer el anuncio era la estrategia, pero ante el silencio de una de las partes no les quedó otra que ayer hacerlo público. Ahora, ¿qué si es que seguimos con esto? El silencio de una parte esperando que la otra diga sí o no. ¿Qué nos toca para llevar adelante el diálogo? Cristalizarlo, por favor, Marcelo. Bueno, lamentablemente, si es que no hay respuesta de las partes invitadas, no se puede avanzar. Pues nuestro punto de partida siempre ha sido el hecho de tratar de enviar un mensaje claro a las partes involucradas de que es necesario conversar con cada una de ellas, de entender sus demandas, de establecer cuáles son los temas de discusión y activar la metodología propuesta. Creemos que el gobierno más bien ha dado un mensaje claro de aceptar el diálogo, de que se pueda mediar por parte de estas 300 organizaciones de la sociedad civil a través de la comisión convocante,
con la asistencia de la Unión Europea y el sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, la respuesta que lamentablemente se obtuvo del movimiento indígena, como bien menciona Jean-Paul, es ambigua. Se establece que si es que no se dan ciertas condiciones, no habrá diálogo. Como se mencionó el día de ayer, que se desmilitarice la zona del Parque del Arbolito, así como también de la Casa de la Cultura, que se revea el decreto de estado de excepción, así como también pues esta aceptación completa de las demandas, de las 10 demandas del movimiento indígena. Entonces, al parecer, pues, yo creo que desafortunadamente si no se está deponiendo desde uno de los lados las actitudes, las pretensiones, difícilmente podemos llegar al diálogo. El siguiente paso, yo creo que al menos ahora hay que hacer un llamado a que se establezcan condiciones mínimas de amparo, condiciones mínimas de lado y lado, que así como se tiene que garantizar el derecho a la protesta social y el Estado no puede hacer el uso excesivo de la fuerza, asimismo, pues, los manifestantes tienen que comprometerse con una manifestación pacífica. Desafortunadamente ya no estamos viendo una manifestación pacífica. Más allá de quién sea el culpable, esta no es una protesta pacífica y desafortunadamente trae consecuencias. La directora de Human Rights Watch ya se pronunció y ha mencionado que el Ecuador no puede permitir que suceda lo mismo que en 2019 y que de lado y lado tienen que garantizarse condiciones mínimas. Creo yo que si es que no avanzamos a este establecimiento de condiciones mínimas, definitivamente no vamos a poder encontrar una solución a lo que está ocurriendo en el país. Buenos días. ¿Cómo te encuentras, Marcelo? Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Para deponer, tienen que deponer, yo creo, para que exista esta voluntad de las dos partes, de sentarse y conversar y ver el diálogo y ver con esta comisión convocante una solución, luz al final del túnel. Yo creo que tienen que deponer ciertas cosas de lado y lado, porque es un poco difícil mientras se están enfrentando en las calles contra bombas lacrimógenas, contra palos, contra piedras, contra tanques y etcétera, que se estén sentando a conversar. ¿No se ha pensado en hacer alguna pausa, en el decir el día de hoy no se va a hacer nada mientras nos sentamos a conversar? Yo creo que eso es importante, sin embargo tiene que ser de lado y lado, Omar. Que precisamente este llamado a la paz, este llamado a una pausa, que se puedan conversar, que se puedan hacer acercamientos, bajo una dinámica muy transparente, muy destinada a respetar los procesos de decisión de las organizaciones sociales, debería ser tal vez uno de los primeros pasos a dar. Pero nuevamente yo sí creo que hay que ir en la línea de lo que tú mencionaste a un inicio, que se deponga de lado y lado. Desafortunadamente, si es que no se depone de lado y lado, y voy a imaginarme un escenario, si es que únicamente se baja la guardia por parte del Estado a través de sus fuerzas de seguridad, con lo que hemos visto desafortunadamente en los últimos días y que ha sido denunciado por el mismo dirigente de la CONAIE, la existencia de infiltrados, desafortunadamente pues se podría ver afectada también la seguridad pública, ¿no? Y eso es algo que creo yo que ninguno de los sectores quiere. Son las 6 de la mañana con 42 minutos, 6 de la mañana con 42 minutos. Marcelo, hay otros convocantes también a diálogo. Voy a incluirle aquí, por ejemplo, a la Asamblea, a las universidades. Ustedes ayer decían, la idea es integrar, pero daría la impresión que primero habría que ponerse de acuerdo entre los integrantes al diálogo. ¿Es eso muy complicado? La Asamblea ha dicho, vean, incluso aquí tenemos las instalaciones. Les prestamos las instalaciones de la Asamblea para que precisamente parlamenten. ¿Es eso un avance? Realmente a mí me preocupa el hecho de que existe una gran cantidad de actores que estamos convocando al diálogo y eso es algo legítimo y eso creo que muestra el interés de los distintos sectores de la ciudad de buscar la paz. A los que tú has mencionado hay que unir precisamente a las organizaciones diplomáticas y representaciones diplomáticas en Ecuador. Ayer una serie de embajadas y representaciones diplomáticas se han pronunciado al respecto de la necesidad de dialogar. Creo yo que esto es legítimo, es positivo para el país, pero si es que una de las partes no quiere dialogar a pesar de que existen distintos pronunciamientos y voluntades, pues tal vez se está entreveyendo que no es de interés encontrar el diálogo, sino tal vez buscar otro tipo de finalidades.
Y ahí hay que analizar, el Daniel decía, la asamblea también como cual diálogo, pero en la asamblea están pasando otras cosas y ahí hay otras soluciones, algunas constitucionales que deben analizarse. Al parecer podría haber otros caminos. El uno es buscar la destitución del presidente, la otra es forzar una muerte cruzada, que se ha hablado de lo que ayer por lo menos los líderes de los distintos ámbitos políticos, bancadas y partidos, todos han dicho que no están buscando eso, entonces no habría los votos que se requieren, porque estamos hablando de una mayoría calificada de 92, los que en este momento no sé si existan. Es decir, la Asamblea tampoco puede ser la válvula de escape a la solución política de esto. El problema es que esto no puede durar mucho tiempo más. Los muertos se siguen acumulando, los heridos se siguen acumulando, entonces, ¿cómo forzarles a que se entienda que hay que hacer una pausa, ponernos todos en pausa para iniciar un diálogo por puntos básicos, ¿no? 3 o 4 acuerdos serían primordiales para arrancar. ¿Cómo obligarles, Marcelo? Mira, cuando ya hay vidas de por medio es inaceptable que no se baje el tono y no se busque el diálogo y el acuerdo. Ayer vimos lo que sucedió en el Puyo y en qué se desencadenó. La población enardecida que tomó acciones y eso pues afecta nuevamente a la cohesión social. Yo creo que en la Asamblea Nacional tenemos 2 aristas. Por una es precisamente este llamado de Virgilio Saquicela, que ha sido constante a llegar a un espacio de diálogo, de promover el diálogo, y creo que eso nuevamente es una muestra de buena voluntad de las instituciones, más allá de que estén deslegitimadas o no, es una muestra de buena voluntad de tratar de llegar a acuerdos, porque es innegable que el país está enfrentando problemas y que se necesitan soluciones, pero para esto es necesario arrimar el hombro. La otra arista, en cambio, es la política, la que tú mencionas, que yo no creo que nos va a permitir solucionar los problemas que se están demandando por parte de la ciudadanía. Si es que existe inseguridad, si es que existe desempleo, si es que existe crisis en la salud, que no lo podemos negar, una salida del presidente de la República o una muerte cruzada que nos lleve a elecciones anticipadas en 6 meses no nos va a permitir resolver de forma inmediata los problemas que estamos atravesando. El diálogo, la generación de acuerdos, el establecimiento de puntos mínimos, al menos nos permitiría marcar el inicio del camino. Son las 6 de la mañana con 46 minutos, 6 de la mañana con 46 minutos. Ya está tomando cafecito, don Marcelo, ya está arrancando. Además chef, ¿no? Además chef por gusto. Oiga, doctor Espinel. Por afición, mi querido Daniel. Sí, yo también gusto de la cocina. Aquí, vea, aquí los 5 que estamos conversando, porque el señor Vázquez también le gusta hacer, el operador también le gusta darle a la cocina. Los 5 somos hombres que nos gusta cocinar. Oiga, ya hablando del procesamiento social, que me parece, mire, las imágenes que veíamos ayer del taxista al que le prendieron fuego a su unidad de trabajo, su herramienta de trabajo, indignan. Desde estas metodologías de diálogo, porque esto no es algo que se inventaron 300 organizaciones aquí en el Ecuador, existen metodologías internacionalmente probadas para entender esto. Yo le pregunto, ¿existen formas de separar la paja del grano, como diríamos, o de separar estos infiltrados, dicen los unos, de estos vándalos, dicen los otros? Y que esto no termine siendo, por ejemplo, otra vez mérito de amnistías. O sea, este tipo de casos, una cosa yo entiendo, por ejemplo, el papel del líder Leonidas Issa, del líder indígena Leonidas Issa, que ese papel político sí está sujeto a una amnistía, pero el de estos casos, de sinvergüenzas como los que ayer prendieron fuego a un taxi, o de los desadaptados que la noche anterior metieron bala en la Ruta Viva, o el criminal delincuente que botó aceite quemado en las reservas de agua. ¿Hay metodología para separar estas cosas, Marcelo? Bueno, yo creo que aquí, en primer lugar, hay que recordar que dentro de la comisión convocante no solo están las 300 organizaciones de la sociedad civil, sino que se brinda o se ha establecido el hecho de que la Organización de Naciones Unidas y también pues la Unión Europea pues brindará asistencia técnica y acompañamiento al proceso. Ellos ya tienen experiencia en procesos similares en otras latitudes de nuestro globo. Al respecto de lo que tú mencionas, hay consecuencias.
Y eso, las consecuencias, desafortunadamente, pues terminan deslegitimando a la lucha social. Lo que estamos viendo en redes sociales, que se están cometiendo delitos y que claramente no es una manifestación pacífica, tiene que ser investigado por la justicia. Pero a su vez, si es que existen excesos por parte de la fuerza pública, también tienen que ser investigados por la justicia. Aquí esto es de lado y lado. Y ahí yo creo que es importante que el liderazgo de Leonidas Issa sea enfático en tratar de separar a aquellas personas infiltradas que están cometiendo delitos, porque también esta comisión de delitos aumenta la polarización social, hace que aquellos ciudadanos que no están participando directamente de las manifestaciones rechacen lo que se está realizando, y eso va a dificultar el llegar a acuerdos. Creo que es importante mensajes claros, insistentes por parte de ambos bandos, del gobierno, un llamado a los policías y a los militares a hacer el uso progresivo de la fuerza, que es lo que llaman las reglas del derecho internacional humanitario. Y un llamado... Perdón, ahí yo tengo una repregunta, perdón, Marcelo. Poder avanzar en esto, ¿no? Que sea una manifestación pacífica. Difícilmente vamos a llegar a acuerdos si no hay manifestación pacífica, Daniel. Ahí yo tengo una repregunta. La respuesta de la fuerza pública no puede ser ni menor ni en igual proporción que la de los manifestantes. Eso es un principio de doctrina de mantenimiento del orden público universal. La policía no puede llegar, si es que los manifestantes están gritando, cerrando una vía, la policía no puede llegar gritando también. Existe la proporcionalidad tiene o toma en cuenta que la policía, la reacción de la fuerza pública siempre tiene que ser un poco mayor, porque si no, no existe el principio de disuasión. Marcelo, en ese sentido, yo le pregunto, ¿hay una correcta forma de supervigilar la actuación de la fuerza pública aquí? Porque en realidad cuando uno ve la intervención de la fuerza pública y está parado del lado de una manifestación, siempre le va a parecer que hay abuso, que hay exceso. Y no siempre es así. Sin duda que sí. Yo creo que a la larga, pues cuando los ciudadanos están parados manifestando, tal vez cuando ya va más allá de la protesta pacífica, sus únicas armas tal vez son piedras o palos frente a bombas lacrimógenas, frente a armas de perdigones, y eso pues inclina la balanza. Eso es algo normal que existe en cualquier estado y a eso se le llama el uso progresivo de la fuerza. Pero aquí hay algo que me llama la atención, que la mejor manera de identificar un uso excesivo de la fuerza es a través del trabajo periodístico. Pero si es que los mismos manifestantes están agrediendo a los periodistas y no están permitiendo que se realice una cobertura adecuada de las manifestaciones, se vuelve prácticamente imposible, por no decirlo menos, evidenciar los abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado hacia los manifestantes. Entonces es importante también que uno de los llamados que deba hacer el líder Leonidas Issa es que se respete el trabajo periodístico, que se garantice el trabajo periodístico. Pero también indigna ver cosas como, por ejemplo, lo denunciado por un equipo periodístico de Primicias, que el día de ayer, en el contexto de las manifestaciones, fueron asaltados por 4 individuos en motos, y que robaron todo su equipo. Entonces, esto ya se está alejando de lo que es una protesta pacífica y se está permitiendo el ingreso de infiltrados o incluso el auge de la delincuencia dentro del proceso. También han hecho denuncias periodistas como Carlos Sacoto, que fueron agredidos por parte de los manifestantes que se encontraban en el sector de La Patria y que también pues terminan afectando la cobertura de este tipo de hechos. Son las 6:53 a.m. Señores, en sus manos, señor Bardellini y señor Valdivieso. Marcelo, perdón. La marcha... inicialmente la convocaron el 24 de mayo o mucho antes. Yo creo que fue un mes antes por lo menos el llamado a la marcha. ¿Por qué no desde ese momento comenzar a ver y sentar a los personeros? Si ya sabemos que en un 2019 se nos dio ya un problema de estos tan grande, ¿por qué no sentarlos antes de que se dé esto?
son 7 redes de lo que nos decías tú, son 300 convocantes, entre esos está, creo que la Asamblea Nacional, ¿no es verdad? ¿Por qué no se lo hizo antes? Es lo que me llama la atención. ¿Por qué no lo hicimos antes de que explote? Bueno, hay que recordar, y esto es algo que también se ha puesto sobre la mesa, que el gobierno tuvo ya 2 espacios de diálogo con las organizaciones indígenas, y las organizaciones indígenas han denunciado que estos procesos de diálogo no han dado respuestas, que no se están satisfaciendo las necesidades del movimiento indígena. Y por eso es que el diálogo está desgastado en este momento. El movimiento indígena no quiere dialogar y eso es algo que desafortunadamente nos preocupa. Por eso es que se está buscando tal vez que se manejen otro tipo de espacios, que no se hable de una mediación, sino un espacio de diálogo, como lo comentaba, que mantenga una metodología de respeto a los procesos de decisión de las bases, que sea discreto, que sea transparente al mismo tiempo al respecto de cuáles son cada una de las posiciones de ambos sectores. Creo yo que aquí también debemos poner sobre la mesa lo siguiente. ¿Se pretende dialogar, se pretende plasmar necesidades o se quiere imponer lo que se busca a determinado sector de la sociedad? Porque si es que queremos imponer y no se piensa ceder un mínimo espacio, no vamos a poder avanzar. Y esto es para ambos sectores, Omar. El gobierno también tendrá que ceder, pero hay algo que debemos también poner sobre la mesa. Y es que varias de las peticiones del movimiento indígena tal vez no deben estar direccionadas a la presidencia de la República, sino a los actores que son los responsables de ello. Hablemos de un tema en específico, por ejemplo, la consulta previa, libre e informada, derecho legítimo de nuestras poblaciones, que está plasmada en nuestra Constitución y que está dentro de los requerimientos de la CONAIE. Pero el derecho a la consulta previa, libre e informada es algo que se le tiene que exigir a la Asamblea Nacional, porque nuestra Constitución establece que los derechos, por respeto al principio de legalidad y reserva de ley, tienen que garantizarse a través de leyes. Y los únicos en el país que tienen la facultad de emitir leyes son los asambleístas a través de la legislación que realiza la Asamblea Nacional. Entonces, si es que estamos pidiendo al Ejecutivo facultades que no corresponden al Ejecutivo, desafortunadamente no vamos a poder llegar a acuerdos. Este tipo de aspectos también tienen que ponerse sobre la mesa para que aquello que se exija al Ejecutivo esté en responsabilidad del Ejecutivo. Y por otro lado, que también el Ejecutivo deje la soberbia. Recordábamos hace un par de semanas que se decía no es necesario declarar en emergencia el sector de la salud porque todo funciona correctamente. Vienen las manifestaciones y ahí sí declaramos en emergencia el sector de la salud. Esa soberbia tiene que ser eliminada también por parte del Ejecutivo si queremos llegar al acuerdo que todos los ecuatorianos queremos. Son las 6 de la mañana con 56 minutos. Ya iba hablando cuarto de hora, creo, y no había abierto el micrófono. No sabía por qué no me hacían caso. 6 de la mañana con 56 minutos. Marcelo, excelente resto de jornada. Gracias por compartir estos criterios. Nos queda claro entonces la metodología que se piensa implementar en este diálogo. Y estamos a la respuesta. Primero de entender, desentrañar la respuesta de ayer de la CONAIE y ver si es que la misma se concreta. Han puesto condiciones. Y ojalá haya sensatez incluso del otro lado, no necear y decirles, ok, quieren pasar al arbolito, de aquí del arbolito, y no se mueven. Pero ya tomen una decisión. 6:57. Vamos a la pausa. Gracias, Marcelo. Excelente resto de jornada.